Meditaciones de Marco Aurelio. ¿Te suenan? Así me siento yo en este preciso momento. Un hombre de 27 años, empresario, con millones de cosas en la cabeza y una caja de miles de sueños acumulando polvo en mi corta vida. Por cierto, hola, yo soy José Ramón y he creado un nuevo mundo en este maravilloso juego que muy seguramente no conozcas, pero no lo juzgues y observa. Dame esa pequeña oportunidad. Este será mi pequeño rincón donde reflexionaré sobre las cosas que suceden en mi vida mientras construyo un grandísimo imperio. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué estás tú viendo este vídeo ahora mismo? ¿A que no lo sabes? Ya me estoy haciendo bastante mayor, o como mínimo ya no me siento un niño. Tengo tantas responsabilidades que tengo que buscar un porqué, incluso para jugar un simple videojuego, algo que siempre me ha gustado. Pero ¿cómo un hombre como yo, un empresario serio y trabajador, va a perder el tiempo en algo así? Quizá por eso en mi mente haya nacido una idea como esta. Voy a jugar para despejar mi mente del estrés, de mis días tan extremadamente estresantes, y a su vez utilizarlo a modo de diario. No te voy a mentir, realmente no tengo mucha esperanza en este proyecto. Quizá no llegue ni siquiera a publicarlo, y este vídeo acabe cogiendo polvo en mi ordenador, como miles de proyectos que tengo ahí, pero aún así, el tiempo lo decidirá. Porque, ¿sabe una cosa? Hay algo curioso que pasa cuando uno empieza a emprender, o cuando empieza a construir algo propio, y es que al principio creemos que lo importante es tenerlo todo claro. Creemos que antes de empezar necesitamos el plan perfecto, la estrategia perfecta, el conocimiento suficiente, la seguridad suficiente. ¿Nos decidimos o no nos decidimos? Nos decimos a nosotros mismos que todavía no es el momento, que necesitamos entender mejor el mercado, necesitamos prepararnos más, aprender más, ordenar más ideas. Y lo curioso es que todo eso suena realmente razonable, suena inteligente, suena incluso responsable. Pero con el tiempo uno empieza a darse cuenta de algo que al principio cuesta aceptar. Muchas veces esa preparación infinita realmente no es preparación, es miedo disfrazado de planificación. Y digo esto con cierta honestidad incómoda, porque durante años yo mismo fui exactamente esa persona. Quizá viendo esto y muchas otras cosas, en el caso de que me conozcas personalmente y digas, ¿tú preparas o planeas lo que haces? Lo cierto es que no demasiado. Quizá por eso estamos aquí ahora mismo. Quizá por eso exista en mi baúl repleto de ideas a medio hacer. Quizá por eso hay gente que admira lo que hago, pero casi nunca lo termino. Sinceramente no sé por qué me ocurre esto. Creo que mi mente es como la típica bombilla de la idea, se enciende varias veces al día, la ejecuto, pero no suelen durar más de un par de meses, pese a que no van mal. ¿Es un trastorno? ¿Es un don? Hace un par de años conocí en redes a un grandísimo empresario, José Lías Navarro, y desde ese momento siempre ha sido para mí alguien en quien me veo bastante reflejado. Un señor que se ha arruinado varias veces. En sus comienzos fueron siendo subcontratado por constructoras y mil historias más. Esto que estoy describiendo soy yo en este mismo momento. O sea que algún día José Lías fue lo que yo soy ahora mismo. Él 16 años después es multimillonario y tiene más de 200 empresas. ¿Qué fue lo que un día cambió para que en algún momento, después de tantísimos tropiezos, todo empezara a ir tan bien? Te lo voy a responder ahora mismo. La persona que preparaba las cosas, la persona que analizaba, la persona que pensaba demasiado, la persona que quería hacerlo bien desde el principio, desapareció. Si algo he aprendido con los años es que esa forma de pensar, aunque parece prudente, en realidad tiene un problema enorme. Que el mundo no funciona así, la vida no funciona así, los proyectos no funcionan así, y los barcos tampoco funcionan así. Si alguna vez has visto cómo zarpa un barco de verdad, sabes que nunca sale con todas las condiciones perfectas.
nunca. El viento no es exactamente el ideal, las corrientes no son exactamente las previstas, la tripulación todavía está ajustándose y el mapa, aunque sea bueno, siempre está incompleto. Aún así, el barco sale sabiendo que muchas de las decisiones importantes no se van a tomar en el puerto, se van a tomar en el mar. Y esto es algo que tardé mucho tiempo en entender, porque cuando uno empieza a emprender cree que las decisiones importantes se toman antes de empezar. Pero la realidad es que casi todas las decisiones importantes se toman después. Cuando ya estás dentro, cuando ya estás navegando, cuando ya estás viendo que funciona y que no. Cuando ya estás cometiendo errores. Mírame, aquí jugando este bonito juego, sin saber muy bien por qué, mientras hago esta reflexión sobre por qué creo que debes empezar ya a hacer lo que estés pensando y no darle muchas vueltas. Yo ahora mismo no sé si este vídeo lo verá alguien algún día, pero he empezado, que es millones de veces más que no hacer nada. Estoy perdiendo mi tiempo. ¿Qué hace otra vez volviendo a subir un vídeo sobre videojuegos? ¿Realmente crees que eso es lo que estoy haciendo? ¿Estoy cometiendo un error? Los errores, porque nadie quiere equivocarse, nadie quiere parecer torpe, nadie quiere lanzar algo imperfecto, nadie quiere que su primera versión sea mediocre. Así que esperamos a tener algo mejor. Y mientras esperamos, pasa algo curioso. La idea sigue en nuestra cabeza, el proyecto sigue en nuestra libreta, el plan sigue en nuestro ordenador, pero el mundo sigue avanzando, el tiempo sigue pasando y nosotros seguimos en el puerto. Quedarse demasiado tiempo en el puerto tiene un coste enorme que muchas veces no vemos. No es solo el dinero que no ganamos, es algo mucho más profundo. Es la experiencia que no acumulamos, es el aprendizaje que no llega, es la claridad que nunca aparece porque nunca entra en contacto con la realidad. Porque hay algo que es profundamente incómodo, pero profundamente cierto. No puedes entender de verdad un proyecto hasta que empiezas a hacerlo. No puedes de verdad entender un negocio hasta que lo lanzas. No puedes entender de verdad una idea hasta que la enfrentas al mundo. Puedes pensar mucho sobre algo, puedes estudiar mucho sobre algo, puedes prepararte mucho sobre algo, pero hay una diferencia enorme entre pensar sobre el mar y navegarlo. Y esa diferencia solo se descubre cuando sales, cuando el barco ya está moviéndose, cuando el viento empieza a empujar, cuando las cosas no salen exactamente como imaginaba. Ahí es donde empieza el aprendizaje real. Y curiosamente, también ahí empieza a desaparecer el miedo, porque el miedo vive muy cómodo en la imaginación, pero en la acción tiene mucho menos espacio. Y cuando hace algo, incluso si lo haces mal, tu mente empieza a cambiar. Empieza a entender que el error no es una catástrofe. Empieza a entender que las cosas se pueden ajustar. Empieza a entender que el rumbo siempre se puede corregir. Y eso es algo que muchos emprendedores descubren demasiado tarde. Yo lo descubrí tarde. Demasiado tiempo creyendo que primero debía entender todo. Demasiado tiempo creyendo que primero había que preparar todo. Demasiado tiempo creyendo que el orden correcto era pensar, preparar, perfeccionar y luego empezar. Con los años entendí que el orden real suele ser exactamente el contrario. Primero empiezas, luego te equivocas, luego aprendes, luego corriges y luego mejoras. Y solo después de muchos ciclos de ese proceso aparece algo que se parece a la claridad, no antes, después. Y lo curioso es que cuando aceptas eso, algo cambia dentro de ti. Empiezas a darte permiso para empezar antes. Empiezas a entender que la primera versión de algo no tiene que ser perfecta. Empiezas a entender que muchas decisiones no se toman con información completa. Y empiezas a entender que eso no es un problema. Es simplemente cómo funciona el mundo. Si miras cualquier proyecto grande, cualquier empresa, cualquier obra importante, verás que ninguna empezó siendo lo que es hoy. Ninguna. Todas empezaron siendo algo pequeño, algo imperfecto, algo que todavía no tenía forma clara,
algo que fue cambiando con el tiempo, algo que fue corrigiendo su rumbo. Y eso es exactamente lo que hace un barco en el mar. Un barco no navega en línea recta perfecta. Va ajustando, va corrigiendo, va leyendo el viento, va reaccionando a las corrientes. Y eso no significa que esté perdido, significa que está navegando. Y quizá esa es una de las grandes lecciones que uno aprende con los años. Que avanzar no significa hacerlo perfecto, significa moverse, significa probar, significa ajustar y significa seguir. Porque hay algo curioso en todo esto. La mayoría de la gente cree que el progreso viene de grandes decisiones, pero muchas veces el progreso viene simplemente de no quedarse quieto, de seguir avanzando aunque todavía no tengas todas las respuestas, de seguir construyendo aunque todavía no veas todo el resultado final, de seguir aprendiendo mientras el camino no se va revelando. Y cuando entiendes eso, empiezas a ver tus errores de otra manera. Dejan de ser fracasos, se convierten en información. Información sobre lo que funciona, información sobre lo que no funciona, información sobre hacia dónde debería ajustar el rumbo. Y esa información solo aparece cuando estás en movimiento, nunca cuando estás esperando. Porque eso, si hay algo que hubiera gustado entender antes, es precisamente esto. No merece la pena esperar demasiado. No merece la pena esperar a sentirte completamente preparado. No merece la pena esperar a tener la seguridad absoluta, porque ese momento casi nunca llega. Y mientras esperas, la vida está pasando. Las ideas se enfrían y las oportunidades cambian. Y el barco sigue atado al puerto. Así que si hay una reflexión que me repito cada vez más con los años, es una muy simple. Empieza aunque no tengas todo claro. Empieza aunque no esté perfecto. Empieza aunque tengas dudas. Empieza aunque tengas miedo. Empieza sabiendo que te vas a equivocar. Empieza sabiendo que tendrás que corregir. Y empieza sabiendo que muchas de las respuestas aparecerán después. Porque el rumbo de un barco no se decide completamente antes de zarpar. Se va ajustando mientras navega. Y la única forma de aprender a navegar es salir al mar. Espero que mi pequeña reflexión del día te haga pensar un poco. No voy a ser dictatorial y decirte que empieces tu proyecto ahora. No. Solo reflexiona sobre lo que te acabo de contar. Probablemente ya estés haciendo mucho más viendo esto que no haciéndolo. Y puede ser que yo hoy sea suficiente, pero al menos dale una vuelta. Suscríbete si quieres seguir aprendiendo sobre estas cosas de la vida. Y déjame un maravilloso like y un comentario con lo que opinas, tu experiencia de vida. Y por favor, reflexiónalo, piénsalo y continúa avanzando.